Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa dos entrevistas que son casi un retrato generacional del centro-derecha español. Sí, totalmente. Se trata de dos conversaciones recientes, una con José María Aznar y otra con Mariano Rajoy, ambas en el periódico El Debate. Ajá. Y el plano es un poco desgranar su diagnóstico del país, entender qué les preocupa y, bueno, sobre todo, qué soluciones proponen, para tener un mapa más claro, ¿no?, de lo que mueve el debate político actual. Es que es una oportunidad muy reveladora, porque tenemos a dos expresidentes de dos épocas distintas del Partido Popular mirando exactamente el mismo presente El mismo momento. y llegando a conclusiones que son sorprendentemente parecidas en lo esencial. Pero claro, como siempre, el diablo está en los detalles, en los matices. Claro. Político y los desafíos que ven para el futuro de España. Pues empecemos por el titular, si te parece, porque ambos arrancan con una contundencia que llama la atención. Uf, sí. No se andan con rodeos, ¿eh? Aznar califica el momento actual como el peor momento de España desde la transición. Literalmente. Y no en un área, no. En todas. Política, institucional, internacional y económica. Y Rajoy le hace eco casi con las mismas palabras. Lo describe como la etapa más desdichada desde 1978. Un periodo sombrío. Vaya. Es un punto de partida muy pesimista, casi apocalíptico, ¿no? La pregunta inmediata es, ¿por qué? ¿Qué ven para ser tan categóricos? Y Rajoy, bueno, muy en su estilo, es muy metódico y lo resume en tres grandes preocupaciones. A ver, desglosémoslas. La primera es puramente de gobernabilidad. Dice que tenemos un gobierno que, en su opinión, no puede gobernar. Y da un ejemplo claro. Clarísimo. La prórroga de los presupuestos. Para él, que un gobierno no pueda sacar adelante sus propias cuentas es la máxima expresión de su debilidad, de su inoperancia. Vale. ¿Y la segunda? La segunda preocupación es lo que él llama un déficit de calidad democrática. Una expresión que se oye mucho últimamente. ¿A qué se refiere exactamente, según él? Pues apunta a una creciente desconfianza de la gente hacia instituciones que deberían ser neutrales, como el CIS o el INE, y sobre todo a lo que él considera ataques constantes al Poder Judicial. A los contrapesos del Estado. Exacto. Ve un desgaste deliberado de esos contrapesos. Y su tercer punto, que quizá es el que más se percibe en la calle, es la profunda división social. La polarización. Una polarización que él atribuye directamente a la coalición de gobierno, la que él mismo bautizó como Frankenstein, ¿recuerdas? Sí, claro. Una alianza que considera contra natura y que, según él, se alimenta de la pura confrontación. Es un diagnóstico muy centrado en la política interna española. Pero aquí es donde Aznar amplía el zoom, ¿no?, y lo conecta con una crisis mucho mayor. Exacto. Y esto es muy propio de Aznar, que siempre ha tenido esa vocación más internacional. Él sitúa el problema de España dentro de una crisis global que afecta a todas las democracias liberales. Vale. Identifica tres grandes amenazas. La primera, el ataque externo de las autocracias. Habla de modelos como el ruso o el chino. La segunda, y aquí entra de lleno en el debate actual, son los adversarios internos. Los populismos. Precisamente. Y es muy específico. Populismos de izquierda y de derecha. No hace distinciones en el efecto nocivo que tienen sobre el sistema. Interesante. Y la tercera amenaza que describe es más abstracta pero igual de potente, la disrupción de la revolución tecnológica, que está cambiando todo, nuestras economías, nuestras relaciones, hasta nuestros valores. A una velocidad de vértigo. Y claro, cuando uno aterriza esa idea de los adversarios internos en España, Aznar apunta directamente a lo que él llama una toma de control de las instituciones. Sí. Y ahí conecta perfectamente con el déficit de calidad democrática de Rajoy, aunque, bueno, con un lenguaje mucho más duro. Mucho más directo. Aznar da ejemplos concretos. Televisión Española, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional. Él no habla de desgaste, habla de una ocupación que nos lleva a vivir, dice, en una sociedad sin reglas. Es la misma preocupación en el fondo. Resintiendo. Aquí es donde, para mí, Aznar saca la artillería teórica. Plantea una idea sobre el populismo que es, como mínimo, provocadora. Sí. Dice que el populismo de derecha y el de izquierda no solo son enemigos, sino que se retroalimentan, que se necesitan mutuamente. Casi los describe como cómplices. Es una tesis muy interesante, la verdad. La idea es que ambos extremos, aunque parezcan antagónicos, comparten un mismo objetivo: erosionar el centro, debilitar las instituciones liberales. Y las soluciones moderadas. Exacto. La polarización que generan es el ecosistema perfecto para que ambos prosperen.
Y en esta dinámica, la víctima final, según la visión de Aznar, es la democracia liberal, que queda atrapada en un fuego cruzado, exprimida por los dos polos. Pero, a ver, ¿es una teoría que se sostiene en la práctica? ¿O es una forma un poco elegante de decir que Vox le está robando votos al PP y que eso a su vez le viene bien a la izquierda para movilizar a los suyos? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Por un lado, es un análisis teórico que tiene sentido. La radicalización de un lado suele provocar una reacción igual y opuesta en el otro, y los partidos de centro pues o eligen un bando o se vuelven irrelevantes. Vale. Pero por otro lado, es innegable que lo aplica de forma muy directa al panorama español. Aznar afirma sin rodeos que Vox, como populismo de derecha, trabaja objetivamente para que el PP no obtenga una mayoría suficiente. O sea que su objetivo no es gobernar. Sostiene que su verdadero objetivo no es cambiar el gobierno de España, sino sustituir al PP como fuerza hegemónica de la derecha. Y remata diciendo que al populismo de izquierda le interesa tanto Vox como a Vox le interesa el de izquierda, porque es lo mismo a los efectos. Dos caras de la misma moneda. Desestabilizadora, sí. Y es curioso porque Rajoy, que siempre ha sido más de gestión que de grandes teorías, llega a una conclusión parecida por una vía mucho más pragmática, ¿no? Sí, él no usa tanto la palabra populismo. Nada, la evita. Pero el fondo de su argumento es idéntico. Dice algo muy de sentido común, muy rajoyista, que a un extremismo no le puede oponer otro extremismo. Lógico. Porque el resultado de esa ecuación es simplemente más polarización, más división, que es justo uno de los tres grandes problemas que él identificaba al principio. Su crítica a Vox no es ideológica, es práctica. ¿En qué sentido? Se enfoca en dos comportamientos concretos que a él le parecen incomprensibles. Primero se pregunta cómo es posible que sus dirigentes critiquen más al PP que al gobierno actual. Ya. Y segundo, critica duramente lo que él llama el boicot a los presupuestos del PP en varias comunidades autónomas, una actitud que califica de muy poco democrática. Entiendo. En el fondo, lo que ambos expresan es una advertencia a su propio espacio político. Lo verdaderamente revelador aquí es que los dos, que en su día representaron el ala más sólida del partido, ahora ven la moderación y la centralidad no como una opción, sino como la única vía de supervivencia para el sistema. Es un mensaje directo sobre el peligro de ser canibalizado por los extremos. Totalmente. Y si la salud de las instituciones es una de sus grandes preocupaciones, la otra parece ser ¿quién va a heredar este sistema? Ambos le dedican un tiempo considerable a analizar a la juventud, y sus conclusiones son bastante llamativas. Sí, ambos detectan un cambio de ciclo. Aznar observa algo que vemos en muchos países, que los jóvenes, frustrados, se sienten atraídos por los discursos más duros, más rupturistas. Usa una expresión muy gráfica, dice que lo hacen para darle una patada al sistema. Una patada de descontento. Pero él les lanza una advertencia, ¿verdad? Sí, les invita a reflexionar. Les dice en esencia: cuidado, porque esa patada, esa decisión de voto emocional, puede ir en contra de vuestros propios intereses a largo plazo. Y pone un ejemplo. Pone un ejemplo demoledor, la pirámide demográfica invertida. Les recuerda que son ellos quienes tendrán que sostener un sistema de pensiones insostenible, si no se toman decisiones valientes. Es una llamada a pensar más allá del enfado del momento. Y Rajoy también percibe ese movimiento en la juventud, ese corrimiento a la derecha, pero le da una explicación quizá más pegada al terreno. Mucho más. Es curioso porque Rajoy lo atribuye, por ejemplo, a la vivienda, a un problema muy material. Claro. Mientras que Aznar parece verlo más como una rebelión existencial, ese darle una patada al sistema. ¿Son dos caras del mismo descontento o dos fenómenos distintos? Yo diría que son la causa y el efecto. La patada al sistema de la que habla Aznar no surge en el vacío, ¿no? No, desde luego. Surge de la frustración material que describe Rajoy, la sensación de que tu futuro es incierto, que el acceso a la vivienda es, en sus propias palabras, absolutamente imposible. Cuando el sistema no te ofrece un horizonte, es normal que quieras darle una patada. Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde sus consejos a los jóvenes revelan mucho de sus personalidades. El de Rajoy es un canto al individualismo, al mérito. Les dice, tú vas a ser en la vida fundamentalmente lo que tú te ganes con tu trabajo, con tu esfuerzo. El clásico consejo del baby boomer, ¿no? Exacto. La receta del esfuerzo individual que funcionó para su generación. Pero que quizá hoy suena diferente para un joven que por mucho que se esfuerce a lo mejor no puede ni pagar un alquiler. Precisamente. Choca con una realidad donde el esfuerzo a menudo no es suficiente para superar las barreras estructurales. Aznar, en cambio, no da un consejo individual, hace una llamada a una reflexión más cívica, más colectiva. Ah,
Les pide que piensen en el tipo de sociedad que están construyendo con sus decisiones. Son dos enfoques distintos, pero la conclusión es la misma. Ambos admiten implícitamente que el sistema actual no está dando a los jóvenes ni las oportunidades ni las certezas que necesitan. Vale, el diagnóstico es sombrío. Las instituciones débiles, la sociedad polarizada, la juventud descontenta. ¿Y la receta? ¿Qué proponen para salir de este atolladero? Pues aquí es donde ambos convergen en una idea central, casi una obsesión: la necesidad de una gran mayoría. ¿Una gran mayoría? Aznar lo dice con todas las letras: solamente la creación de una gran mayoría puede resolver la situación y evitar lo que él llama un mal mayor. Y para conseguirlo apela a la ciudadanía responsable, pidiéndole que venza la inhibición. La inhibición. Es una idea que rescata de Antonio Maura, el político de principios del siglo XX, y que se refiere a que la gente moderada tiene que participar en política, no quedarse en casa. Entiendo que para ellos la solución es una gran mayoría, pero ¿no es precisamente esa idea de gobernar en solitario lo que parte del electorado rechaza hoy, buscando más pactos y diálogo? ¿Suena un poco a una solución del pasado para un problema del presente? Es una objeción muy pertinente. Pero desde su lógica, la gran mayoría no es un fin en sí mismo, sino el único medio para no depender de los extremos. Ah, vale. La ven como la única forma de poder gobernar desde el centro sin estar condicionado ni por Vox ni por los partidos independentistas. Para ellos, los pactos con esos actores no son sinónimo de diálogo, son sinónimo de inestabilidad y de cesiones inasumibles. Claro. Por eso, Rajoy insiste en que la prioridad de un nuevo gobierno sería recuperar la calidad democrática y, sobre todo, transmitir sensatez y seriedad. Y aquí aparece otro concepto clave: las buenas prácticas políticas. ¿Qué quieren decir con eso? Aznar lo explica citando a Tocqueville, que decía que las costumbres, las prácticas, son tan importantes como las leyes. La idea es que no basta con cambiar el gobierno, hay que cambiar la forma de hacer política. Cambiar el tono. Exacto. Aznar propone que un futuro gobierno del PP haga exactamente lo contrario al actual, es decir, practicar políticas de no exclusión y no eliminación del adversario. Es un reconocimiento implícito de que la polarización no es solo un producto de un gobierno, sino de una forma de entender el poder que se ha extendido. Y justo en este punto de las soluciones es donde vemos una diferencia de estilo muy clara entre los dos, en un tema muy concreto, la ley de memoria. Sí, es un ejemplo perfecto que ilustra sus diferentes enfoques. Aznar, en su línea más ideológica y de batalla cultural, afirma que una de las primeras cosas que habría que hacer es derogar la ley de memoria democrática. Lo ve como un imperativo. Un imperativo simbólico. Sin embargo, Rajoy, el pragmático, explica por qué él, teniendo mayoría absoluta, no derogó la ley anterior. ¿Y cuál fue su razonamiento? Pues uno muy práctico. Dijo que en plena crisis económica, con el país al borde del rescate, ese debate no era una prioridad para los españoles. Tenía otras cosas en la cabeza. Y que su deber como presidente era no generar bronca y centrarse en lo urgente, que era la economía. Esto nos muestra dos maneras de afrontar la política, ¿no? Aznar cree que la batalla de las ideas es fundamental y hay que darla siempre. Rajoy cree que un gobernante debe elegir sus batallas y priorizar la gestión y la estabilidad. No es que uno tenga razón y el otro no. No, es que revela dos temperamentos y dos visiones distintas de liderazgo. Después de este análisis, la imagen que queda es la de un país en una encrucijada, vista a través de los ojos de dos de sus antiguos timoneles. Hay un consenso casi absoluto entre ellos sobre la gravedad del momento. Sí. El deterioro de las instituciones, una polarización que parece haberlo contaminado todo, y una ansiedad económica y social que golpea sobre todo a las clases medias y a los jóvenes. Y todo esto nos conduce a una reflexión final, que ambos plantean de forma muy similar. Tanto Aznar como Rajoy, cada uno con su estilo, terminan haciendo una llamada a la lucidez y la sensatez. Dos conceptos clave. Aznar dice que lo importante no es ser optimista o pesimista, sino tener lucidez en la interpretación de las cosas, saber leer la realidad sin autoengaños. Y Rajoy, por su parte, pide un retorno a lo básico: sensatez, moderación, democracia, respeto a la ley y Constitución. Ya. La pregunta que flota en el aire, y que ellos no responden, es si en un ecosistema mediático y político tan acelerado,
tan emocional y tan polarizado como el actual, todavía hay espacio para que esa lucidez y esa sensatez calen. Si es posible que logren aglutinar esa gran mayoría que ambos ven como la única tabla de salvación. O si, por el contrario, las reglas del juego han cambiado para siempre, y estas llamadas a la moderación son ya solo un eco de una forma de hacer política que, quizá, no vaya a volver.